Correo estereo1radio@gmail.com. Facebook Estéreo 1. Ex @Estéreo 1 Radio. Nuestro sitio estéreo1radio.com. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1. Sintoniza tu pasión. Radio Capaeo. La mejor forma de escuchar la arquitectura y la cultura. Estimada audiencia, buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente en Radio Capaeo. Estamos en vivo hoy, 27 de febrero, ya casi terminando el mes. En la conducción, su servidor José Natán Martínez Gómez, con Flor de María Velázquez Torralba y Gerardo Corrêa Centeno, le damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una conversación para que, aparte de que nos conozca un poquito más, se acerque desde nuestras experiencias a la formación de la arquitectura. La visión de Flor, una mujer arquitecta muy trabajadora, activa y elegante. La de Gerardo, un joven talentoso, muy disciplinado y con mucho entusiasmo. Y otro tanto la mía, que ahí hago lo que puedo. Queremos darle de una manera muy amena un pequeño retrato de cómo nos acercamos nosotros a la arquitectura y qué nos gusta de la profesión. Y desde nuestro punto de vista, es la profesión que más satisfacciones nos deja. Estimada Flor, buenos días. Buenos días, dándoles un cordial saludo, un gustazo para mí, un gran gusto que estemos otra vez reunidos este día y saludando a nuestra audiencia. También le damos las gracias a Uciel y a nuestros colaboradores aquí en el radio. Anando también. Anando. Que el aspecto técnico lo resuelven eficientemente y gracias a ellos estamos con ustedes todos los viernes de 11 a 12. Gerardo, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, arquitecta Flor, a todo el equipo. Nuevamente es un gusto poder estar aquí con todos ustedes, saludando a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan semana a semana, ya sea a través de la radio o de las redes sociales. Los invitamos a que nos sigan, seguimos creciendo esta comunidad a través de Facebook, Instagram. Estamos subiendo por ahí a mitad de semana los capítulos en Spotify en formato de audio y de YouTube en formato de audio y video, ¿no? El día de hoy queremos que nos compartan y nos escriban a través de esta transmisión en vivo, su respuesta a la siguiente pregunta que está relacionada al tema de hoy. La pregunta es: ¿cuál ha sido tu acercamiento a la arquitectura? Ya sea que eres arquitecto o arquitecta o que conoces a alguien que es arquitecto, ¿no? Escríbanos, nos dará muchísimo gusto escuchar y leer sus comentarios. Y porque cada historia es diferente y todas son muy válidas y se acercan a esta noble disciplina que es la arquitectura. Pues bueno, comenzamos. Bueno, antes quiero enviar saludos a José Cantera y Julio Pacheco, que nos escuchan todos los viernes y que están en obra. Les damos un cordial abrazo al arquitecto Pliego, también a Luna Iraíz y bueno, también a la arquitecta Caro, que recientemente hicieron una entrega de viviendas del Infonavit, que es una colega fundamental en el Colegio de Arquitectos, el Capaeo. También les mandamos muchos saludos y abrazos a nuestros colegas del colegio. Escriban por favor y los vamos saludando. Igualmente yo también quiero mandar saludos porque cada semana nos han estado escuchando, apoyando, desde el fraccionamiento Las Palmas, al licenciado Eric y demás radioescuchas que nos están viendo y escuchando. Muy bien, pues perfecto, sigan saludándonos y este programa es para usted y nos hace muy felices. Estimada Flor, pues ya entrando al tema, ¿cómo fue tu acercamiento? ¿A qué edad y qué fue lo que te hizo decidirte por la arquitectura? Pues, estimado arquitecto, lo mío fue más o menos cursando el bachillerato entre los 17 y 18 años, fue que yo decidí estudiar arquitectura, porque siempre sentí una inclinación hacia el arte. Desde muy pequeñita, desde niña, estudié ballet, después ya más grande estudié danza contemporánea, pintura y siempre me gustó mucho dibujar. Entonces, como la carrera de arquitectura es pues una de las bellas artes, yo pensé que ahí era mi carrera, ¿no? Era mi carrera ideal.
pensé que iba a poder estar dibujando, ¿no? Sí. Y entonces por eso decidí por la arquitectura. Mira, qué interesante lo que dices. Creemos que empieza nuestra formación de arquitectos justo en el primer día que ya estamos recibiendo las clases en la facultad o la escuela de arquitectura. Pero realmente nuestra formación empieza en esos acercamientos que tenemos en la juventud o en la infancia, cuando tenemos una experiencia con el espacio que nos conmueve y que nos dice por aquí va el asunto. Y lo que comentas de la danza está relacionadísimo con la arquitectura. Al final de cuentas, la arquitectura trata de todo un poco. Y bueno, eso nos acerca. Y Gerardo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo fue tu aproximación? Híjole, doctor, pues yo siempre, ahora sí que por las condiciones familiares que tengo, siempre he estado muy cercano al tema de la arquitectura. O sea, es algo con lo que prácticamente nací. Sin embargo, pues digamos que lo que hizo que me llamara la atención esta, como bien decía la arquitecta Flor, esta bella arte, que a final de cuentas forma parte de este grupo de artes, digamos, dentro de las bellas artes, pues fue tener atención y digamos una curiosidad hacia lo viejo, hacia el tema de la ruina, por ejemplo, ¿no? Me gustaba mucho ir a museos, ir a zonas arqueológicas, desde luego, y conocer historias, escuchar, ver cosas, objetos viejos, ver edificios viejos. Y al final de cuentas eso es lo que me llamó más la atención. Yo realmente quería estudiar arqueología, por eso mismo, ¿no? Yo tenía, o despertó en mí esa sensibilidad por lo antiguo. Sin embargo, cuando tomé la decisión de estudiar arquitectura, me di cuenta que se relacionaba también mucho con estos aspectos, ¿no? Y digamos que no nada más está el tema de lo que puede ser la restauración o el diseño, sino que también me ayudó a poderme desarrollar, estudiar arquitectura, a desarrollarme en el tema, por ejemplo, de la pintura, de la fotografía, la música, el diseño. Y pues yo creo que es una disciplina muy noble que ofrece mucho y que podríamos estar 10 arquitectos en una misma habitación y nos podemos dedicar a 10 cosas diferentes, ¿no? Al final de cuentas, esta formación de arquitectura te permite, pues, desarrollarte en muchos aspectos muy diferentes, ¿no? Dependiendo de tus intereses. Entonces, así fue como yo llegué al tema de la arquitectura, un poco indirectamente y directamente al mismo tiempo. O sea, desde que naciste ya conviviste con la arquitectura y en tu crecimiento te acercaste más todavía. Exacto. Con la arqueología y seguro estas películas tan seductoras de Indiana Jones. Claro, y sí. Nos hace mucha ilusión ser arqueólogos o arquitectos, etcétera. Por cierto, un saludo a tu papá, Gerardo. Claro, Cortés. un saludo. Un saludo, un abrazo enorme, ya está agendado. Ya está agendado. En los próximos episodios estará por acá. En mi caso, mi padre, cuando tendría yo 4 o 5 años, me preguntaba, que era un padre, ¿no? Preocupado por que el hijo pues vaya por un camino correcto o... me hablaba de las 4 profesiones que en esa época eran las importantes, que era leyes, mi padre es abogado, y medicina, y ingeniería, o sea, arquitectura, o contaduría. Entonces me decía, ¿qué quieres ser? ¿Los que salvan la vida de la gente? ¿Los que hacen casas y puentes? ¿Los que salvan a la gente de la cárcel? Y yo decía, los que hacen casas y puentes. Y yo de niño jugaba con mis fichitas de madera, con piedras, hacía mis dibujos, y a partir de ahí siempre mi decisión fue sobre la arquitectura. En el camino se cruzan muchas cosas porque también me gustan varias áreas del arte, como la fotografía, la música, la pintura, pero la arquitectura ha sido el eje central. Y no me arrepiento, estoy muy contento y anímense, los que ya tengan cierto gustito, cierta curiosidad por la arquitectura, ojalá este programa les sirva para que tomen la decisión y se animen. Vamos a igual desmitificar algunas cositas que teníamos antes de entrar a la facultad y que ya en la facultad dijimos, pues no era lo que yo creía, incluso es mucho mejor. Bien. Creo que en el caso de los tres es curioso, y yo creo que de muchos arquitectos, pues el tema de tener una sensibilidad, ¿no? Y desde muy niño es cuando empiezas a desarrollar todas estas curiosidades, o sea, estás explorando el mundo, estás conociendo pues cómo funcionan las cosas. Y yo creo que esa etapa es muy
importante en la vida de una persona, porque precisamente de ahí se puede desprender el resto de su futuro, que en nuestro caso pues fue dedicarnos a un tema artístico como es la arquitectura, ¿no? Así es, si hay padres de familia, atentos con sus hijos y ayúdenles, oriéntenles, explíquenle bien hacia dónde vean ustedes que les gustan las cosas y aclárenles, ¿no? De qué trata, en qué consiste. Así es. Bien, bueno, pues Flor, cuéntanos si antes de entrar a la Facultad de Arquitectura tenías una idea que ya estando en la escuela dijiste, no es lo que me contaron, es mejor o esta parte ya no me gustó. ¿Algún cambio? Algo sí, claro. Mira, sí es cierto, totalmente fue diferente, porque yo pensaba o tenía esa idea un poco romántica, ¿no? Del dibujo, que iba a ser tipo pintura, que yo iba a poder, no sé, pintar las casitas muy bonito, y pues no fue así, ¿no? El dibujo realmente se convierte en una herramienta, en un medio, es un dibujo meramente técnico, y eso es con lo que yo me topé, pero aún así, ¿no? De todas, como mencionaba Gerardo, se desarrolla esa sensibilidad para el diseño, por eso me gustó, después me encantó, aunque el dibujo ya no, así artístico ya no cabía ahí, difícilmente lo aplicas así. Pero sí sigues aplicando esa sensibilidad, esa manera de imaginar una vivienda, un espacio. Entonces, eso fue lo que a mí me confrontó, que no tenía nada que ver con esa pintura, con ese dibujo que yo imaginaba, ¿no? Este es otro tipo de dibujo, este es meramente una herramienta, y es como, fue con lo que yo me topé, o con la realidad que yo ya después viví. Aunque de todas maneras me gustó la carrera por esto, ¿no? Precisamente por esta creatividad que se desarrolla, porque me di cuenta que esta carrera, esta profesión involucra muchas áreas, ¿no? de la creatividad. No nada más es el desarrollo de un proyecto, de cómo resuelves algo bonito, sino también hasta manualmente, ¿no? Cuando nos ponían a hacer maquetas, hasta involucra un trabajo manual, mental y de buen gusto, ¿no? Sí. Todo eso a mí me pareció muy bueno, muy bonito. Entonces yo estuve ahí muy contenta siempre. Mira, es verdad lo que comentas, ¿no? La escuela exige una etapa de libertad, de creatividad, de hacer bocetos y dar... Pero llega otro punto en el que eso se ha de materializar y ahí entra este conflicto, esta rigurosidad que hay que hacer planos técnicos con las medidas correctas y exactas, atendiendo los reglamentos y la cuestión estructural. Y esa es la parte que a veces mucha gente no tiene la disciplina para abordar. Y eso hace también que muchos deserten de las escuelas porque no están con esa intención de ser rigurosos. Así es, pero también se tiene que desarrollar. Es una habilidad, es parte es una disciplina que también se desarrolla, ¿no? Te disciplinas y la desarrollas, porque para eso está la formación. Claro. ¿No? Uno llega siempre sin saber, ¿no? Pero para eso están los maestros y las escuelas. Y también tu parte, ¿no? Que también tú tienes que tener esa disciplina para aprender, ¿no? Y para desarrollar lo que te toca. Es verdad, qué bueno que lo comentas y lo aclaras, porque una vez que ya nos disciplinamos, eso ya no se hace pesado, incluso hasta se disfruta. Así es. Sabe uno ser puntual y muy, muy metódico, y eso es parte de esta carrera. Así es. ¿Y tú, Gerardo? Bueno, pues yo creo que el tema académico es importante, o sea, a final de cuentas, lo que sí te hace, por una parte, ser un profesionista, pues es tener una serie de estudios en muchas áreas que te permiten ejercer una profesión, ¿no? Y la arquitectura, pues es una de las profesiones que yo creo más se practican a nivel mundial, o sea, hay arquitectos, desde luego, de todo el mundo, a todos los niveles y escalas sociales, digamos, pero en algunos casos, pues se pierden ciertos enfoques que trae la propia arte o la propia ciencia inmersa, ¿no? En mi caso, pues yo creo que hay dos escuelas o dos academias, ¿no? O dos experiencias en las que uno aprende. La primera es todo el tema académico, o sea, toda la formación que tienes, todas las habilidades, como bien decía la arquitecta Flor, que vas desarrollando.
y que termina en el momento en el que te dan tu papel y cruzas la puerta de salida, ¿no? Sí. Y empieza la segunda escuela o la segunda academia, que es el día a día laboral, es ver la ciudad, qué complejidades tiene, enfrentarte con los clientes para resolverles a ellos una necesidad, el tema económico, el tema constructivo también uno aprende mucho. Y yo creo que hay muchas escuelas de arquitectura, sobre todo aquí en México y desde luego en Oaxaca, que tienen ciertos perfiles, ¿no? Entonces ya dependiendo de cada arquitecto y de lo que le interese, puede inclinarse más al tema empresarial o construcción o al tema más artístico y de diseño, ¿no? Sí, el abanico es muy amplio, ¿no? En la arquitectura. Exacto. Y, o sea, que quien crea que las matemáticas no son lo suyo o la obra no es lo suyo, no se preocupe. La arquitectura tiene tantas disciplinas que pueden dedicarse a ello. Vamos a un corte y volvemos en un momento. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren. Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria. Estoy embarazada y no me hicieron esperar. Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos. Respetaron mi cultura y mi lengua. Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género. Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE está hecha de inclusión. Este domingo en la Hora Nacional conmemoramos el Día Mundial contra la Obesidad, porque la salud empieza con información. Haremos un homenaje a las y los escritores que nos inspiran con su trabajo. Hablaremos del bienestar mental de las y los adolescentes. Y reviviremos los goles que marcaron la historia de los mundiales. Leos y Chá los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Hola, buenas, seguimos aquí en vivo y vamos a mandar saludos a Silvana Corres, que nos están escuchando, a José Cantera y a Enrique Calvo, nuestro presidente, que nos hacen el favor de escucharnos. Un saludo para todos ellos. Y también, un saludo, perdón, disculpa. Adelante. Perdóname. Y un saludo para Valeria Baracna, que nos está escuchando, que es nuestra fan número 1. Pues saludos, y Valeria. Que está animada en estudiar arquitectura, entonces esperamos, Valeria. Le va a ser muy productivo escuchar la charla de hoy, entonces. Así es. Qué buen gusto tienes, Valeria. Muy buen gusto, en el lugar indicado. Y bueno, también, pues, perdón. También nada más anunciar que no se nos pase que ya hicimos entrega de un libro instrucciones para sobrevivir a un sismo, de la persona que fue la primera Licea. que se de nuestro amigo Ramón Licea. De nuestro amigo Ramón Licea, y que fue la primera persona que dijo que me gusta Radio Capaeo y se llevó su libro.
Y muchas gracias por escucharnos. Y ya hicimos la entrega y tenemos la foto. La prueba. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí viernes 27 de febrero, último viernes del mes, una mañana muy amena, ¿no? De cafecito. Y pues estamos charlando aquí acerca de pues las diversas cuestiones que digamos forman parte de la arquitectura, y nos toca que el doctor Nathan nos comente cuál era la idea que él tenía acerca de la arquitectura al momento de entrar a la academia, de entrar a la universidad, y si realmente pues usted pensaba que lo que se encontró, a lo que se enfrentó en esa experiencia era tal cual antes de entrar. Pues no, la verdad no tenía idea. Sí veía la arquitectura y la sentía, y eso me gustaba mucho, pero ya para entrar a la escuela mi padre me decía, y mucha gente, has de estudiar muchas matemáticas porque los arquitectos saben muchas matemáticas. Y yo me hice la idea de que casi un arquitecto es un físico matemático. Y entré aterrado en ese aspecto. Sí, hacía bien mis matemáticas, pero ya estando en la escuela me doy cuenta que habían materias de historia muy apasionantes, de teoría, de diseño, que el arquitecto había que atender que los espacios se configuraran de tal forma de que los habitantes hicieran una vida mejor de lo que ya tenían. Es decir, el espectro es tan amplio que yo dije, bueno, las matemáticas es solo un aspecto, y lo bonito y lo mejor de todo es que los ingenieros que daban las materias de estructuras te enseñan desde cero, o sea que si alguien tiene alguna deficiencia en matemáticas, tampoco se angustie, porque desde cero los maestros se preocupan de que los alumnos aprendan. Y bueno, esa fue mi gran sorpresa, fue las materias de teoría, no las esperaba, y que son las que en mi caso me abrieron la mente, porque pensaba que la arquitectura era una disciplina solo de aplicación constructiva, y esa fue otro error que yo tenía. Sí que hay que construir para materializar la arquitectura, pero no solo eso, hay que tener formación en historia, en teoría, en urbanismo, en restauración, claro, en muchos aspectos, que es lo que me sedujo muchísimo, es decir, la figura del arquitecto como alguien con cultura es algo muy, muy bonito. Y bueno, claro, pues muchas veces las personas no están enteradas que pues para ser arquitecto tienes que saber un poco de arte, un poco de psicología, un poco de sociología, un poco desde luego de matemáticas. O sea, es una disciplina que abarca muchas ramas de la ciencia y del arte que encuentran un punto en común para precisamente responder a esa incógnita de cómo habitamos los seres humanos, de qué manera vamos a habitar, ¿no? Nos escribe Enrique Calvo, el presidente del colegio, dice: saludos, la arquitectura te cambia la vida. Un fuerte abrazo a todos. Así es. Sí, Saúl Pena también nos está mandando saludos desde Phoenix, Arizona. Saludos, Saúl. Saludos, Saúl. Me han hablado bien de usted. Bueno, qué bueno. Muy bien. Gracias, Saúl. Un abrazo. Bueno. Sí, pues la arquitectura finalmente es un arte, ¿no? Sí. Un arte integral. Exacto. Que abarca muchas cosas. Exacto. Y cada arquitecto es diferente. O sea, no salimos como otras materias de la ciencia dura que su base es las matemáticas o la física, y que el resultado es el mismo. En arquitectura es diferente. Y eso, parte de ese resultado de la arquitectura lo pone usted, estimado cliente. Bueno. Y ya hablamos sobre antes, ¿no? El durante de nuestra formación, que es muy amplio, eso da para 1000 programas más. Claro. Pero vamos a dar otro brinquito ya sobre la puesta en práctica de la profesión. Ya salidos y titulados de la universidad, ¿qué aspecto, estimada Flor, qué aspecto de la profesión es el que más te gusta, y qué aspecto es el que dices, esto es difícil, es duro, esto me da un pesar? Pues definitivamente a mí lo que más me gusta es la parte creativa, la del diseño, ¿no? Que confíen en ti, y que nosotros podemos crear, al menos en mi caso, crear ese entorno en donde las personas van a vivir, van a sentir ese espacio, ¿no?
donde van a desarrollar toda una vida y que confíen eso para ti. Para mí eso es lo más bonito cuando yo diseño arquitectura, porque me pongo a pensar cómo se va a vivir ese espacio, cómo se va a desarrollar una familia, a futuro también, cómo se va a vivir o cómo se van a utilizar esos espacios. Eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Cómo vamos a integrar a la familia esos espacios, los lugares en donde van a convivir y los lugares en donde van a tener también más intimidad. Todo eso tiene que ser muy orgánico. Y lo que menos me gusta es que a veces hay un cierto menosprecio, ¿no? En cuanto a nuestra labor como arquitectos. Luego dicen, ay, pues hazme un dibujito. O las personas que dicen, ay, no, mejor que me lo haga el albañil. O sea, creen que es muy fácil, que es cualquier, ¿no? Y pues luego por eso vienen los errores y pasan cosas, ¿no? Problemas, ¿no? Problemas. Entonces, sí, y por eso también, vienen muchos problemas a futuro. Pero básicamente eso es lo que más me gusta a mí, el diseño, el poder servir a la gente, porque también es un servicio, ¿no? Es cubrir una necesidad básica, que es vivir. Para empezar, eso es la arquitectura como la veo yo, es cubrir la necesidad primicia, o sea, básica, que es necesito una vivienda. ¿Dónde voy a vivir? Eso es lo principal. Y ya después resolver los espacios y resolverlos bonito, ¿no? Sí. Con estética. Mira, has dado con una definición importantísima y me parece brillante. La arquitectura es un servicio social. Sí. Siempre. Siempre. Y mejorar la calidad de vida de una persona. Familia. Sí. Mejorar la calidad de vida y dar una respuesta a una necesidad para empezar, ¿no? Y lo feo es que a veces no nos quieren a nosotros, prefieren a los albañiles, ¿no? Se van con la idea de que van a gastar menos o no sé, pero a la larga pues les sale mal, ¿no? O tanta información en internet que pareciera fácil. Sí, pareciera fácil. No se confíen de tantos videos que hay en internet que son bonitos, véanlos, pero pidan apoyo con un arquitecto. Así es, no confíen en albañiles, confíen en nosotros. Confíen en albañil para construir. Para construir, sí, bien, pero dirigidos por nosotros. Pero sí, que tengan el apoyo bajo nuestra dirección, por favor. Porque hay aspectos cuya formación es de uno y otros son de los otros. Sí. Y Gerardo, tú Pues yo creo que como cualquier profesión hay momentos muy, muy buenos, muy divertidos, muy inspiradores, pero también hay momentos bien difíciles, ¿no? Y yo creo que lo que más aprecio, como bien decía la arquitecta Flor, de ofrecer este servicio, pues es desde luego el proceso. Y el proceso de diseño no solamente dibujar, hacer una maqueta, un render o lo que se necesite para expresar el proyecto, sino sentarte a reflexionar cómo anticipas, bueno, primero, cuál es la problemática, ¿no? Cuál es la complejidad que tiene el proyecto, ¿no? Cuáles son las necesidades de los usuarios. Y tratar de buscar la solución a eso es estar, ahora sí que estar ahí constantemente, viendo cuál es una solución, explorando varias técnicas, y cuando logras encontrar una solución y ves que funciona pues de manera adecuada, que el cliente está contento, que también el tema del presupuesto fue bueno, pues yo creo que es lo más satisfactorio de la profesión, ¿no? Cuando te agradecen tu trabajo, tu servicio, y que lo hiciste de una muy buena manera, y que además alguien pues confió en tu manera de ver la vida, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que hacen los clientes con los arquitectos, o sea, confían en ti, Gerardo, para que me resuelvas este problema, ¿no? Es algo muy profundo. Y obviamente lo que menos me gusta del tema de la profesión, pero que también hay que empezar a abrazar y hacer parte de que es del día a día, pues es desde luego el tema más pues de los inconvenientes que luego hay en las obras o en los tiempos, ¿no? Que uno se va a encontrar siempre con diversas dificultades, y yo creo que el trabajo, ya sobre todo hablando del tema de administración de obra, es cómo resuelves ese problema por pequeño o grande que sea, para pasar al siguiente, y al siguiente, hasta que te los acabes, y entonces ese es tu trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas resolver el tema de la construcción, ¿no? Sí, resolver problemas. Pues dijiste algo muy, muy bonito, ¿eh? Bueno, sintetizándolo es, cuando las cosas se hacen bien, todos ganan. Claro.
Sí. Y por mi parte, de las cosas que más me gustan, no podría enumerar en jerarquías, pero sí el hecho de materializar conceptos abstractos como son sentimientos, emociones, mejorar la vida de un cliente y vaciarlo en formas inmateriales, que éstas se construyan y que después un cliente lo vea, lo viva y te lo agradezca. Eso no tiene precio. Claro, en el proceso hay pues, cobros y todo esto, ¿no? Y los procesos pueden ser duros. Entre la parte que puede no gustarme es que la arquitectura es un tanto lenta, por lo mismo que a veces hay familias que no disponen de todo el dinero y que poco a poco van haciendo por etapas sus viviendas. Es un poquito caro, muchas familias se endeudan o piden prestado a familiares. En el proceso de la obra, como bien dices, Gerardo, es resolver problemas. Eso puede ser un tanto estresante. Si no hay comunicación, si no hay organización, eso se vuelve un caos y es muy, 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 muy estresante. Pero eso se puede cuidar y se puede controlar. No es para asustarlos, pero es algo en lo que nos topamos tarde o temprano en este proceso de ganar experiencia. Y bueno, a veces en que hay proyectos que uno se ilusiona y que no se dan. Y puede también ser un poquito frustrante también esa parte. Pero da 1000 veces más beneficios y más experiencias gratas hacer la arquitectura que animarse a hacer todo el proceso de arquitectura, como bien dice Gerardo, desde pensarla, construirla y esperar a ver qué reacción tienen los habitantes. Ese agradecimiento no tiene precio. Así es. Bueno, sin embargo, pues vamos a un corte y volvemos en un momento. No se nos vayan. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. ¡Ándale! No he ido por mi credencial para votar que tramité en 2024. ¿En serio? Si no la recoges será destruida. Perderás tu registro en el padrón electoral y deberás realizar nuevamente el trámite. ¿Cómo crees? ¿Me acompañas a recogerla? Si tramitaste tu credencial para votar en 2024 y aún no la recoges, acude cuanto antes al módulo donde la solicitaste. Tienes hasta el 28 de febrero. Infórmate en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional conmemoramos el Día Mundial contra la Obesidad, porque la salud empieza con información. Haremos un homenaje a las y los escritores que nos inspiran con su trabajo. Hablaremos del bienestar mental de las y los adolescentes. Y reviviremos los goles que marcaron la historia de los mundiales. Leos y Chad, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en vivo, son las 11:34 de la mañana en este viernes maravilloso. Pues seguimos aquí con los saludos, nos siguen escribiendo, nos mandan una pregunta. Silvana Corres, un saludo, y dice: ¿saben de algunos ejemplos de arquitectos que también sean pintores? Hay varios, sí. Hay varios y, por ejemplo, Le Corbusier era un arquitecto que hizo mucha pintura en la época de las vanguardias. Hizo una corriente vanguardista que se llamó el purismo. Quería ser como el Picasso, ¿no? Pero en otra línea de la pintura. Y yo creo que a mí también me tocó ver alguna vez una pintura de Teodoro González de León, que al final de cuentas él era arquitecto, pero creo que su producción pictórica fue muy poca, pero tenía mucha relación con su obra arquitectónica, ¿no? Lo que expresaba en un elemento gráfico. Entonces, pues también podría ser considerado, ¿no? Sí, de hecho, casi todos los primeros arquitectos del siglo XX, su formación era en Bellas Artes. Y tenían la formación de pintores y hacían pintura. Han destacado tanto en arquitectura que no queda un tantito opaco su producción pictórica, pero es de una calidad impresionante. Opaca por el sentido de fama, no de calidad. Sí. Y bueno, hay tantos, hay muchos. Flor, te lanzo una pregunta. ¿Qué arquitectos consideras como ejemplos? Ya que nosotros también tenemos, ¿no?, ejemplos en la historia o en otros países de arquitectos ejemplares que aportan cosas. ¿Tienes algún arquitecto? Bueno, sí. Yo tengo dos, voy a nombrar solo dos. De manera internacional, a Walter Gropius, porque es el creador de la Bauhaus, que es una escuela de arquitectura que revolucionó y ha influido hasta nuestros días, ¿no? Esta escuela se fundó en Alemania en 1919 y es una escuela que permeó internacionalmente. Esta escuela, veníamos de un estilo, pues había sido, los antecesores habían sido las escuelas como de Art Deco, Art Nouveau, que era un poquito más sobrecargadas de ornamento, ¿no? Y esta escuela vino a romper con todo eso, con unas líneas muy limpias, con más geométricas, y en la etapa final fue con me parece que con Mies van der Rohe. Sí. Entonces fue una influencia muy muy grande. En México su mayor representante fue el maestro José Villagrán García, que es el que fue su mayor representante en México. Él hizo también obra aquí una de sus obras fueron la Escuela Nacional de Arquitectura. Él hizo también hospitales, el Hospital de Cardiología de la Niñez. Entonces es muy importante este arquitecto porque pues hasta el día de hoy, ¿no?, sus influencias todavía las vemos, ¿no?, en la arquitectura del siglo XX. Sí. Entonces para mí él es muy importante. Y luego el mexicano, pues ahora sí que el único premio Pritzker que tenemos, que es es Barragán. Claro. Y él es muy importante para mí, es uno de los arquitectos que me han inspirado mucho. Él es el creador de la arquitectura emocional. Exacto. Él hizo mucho uso de la luz, ¿no? Para la arquitectura que él creó fue fundamental el uso de la luz natural. Integró también los elementos naturales como el agua, los jardines. Yo sé que se inspiraba mucho en el cielo, ¿no? Sí. Y también el aporte que para mí él tuvo es que logró imprimir a la arquitectura mexicana moderna los valores tradicionales, ¿no? Él supo fusionar eso, ¿no?, a la arquitectura moderna, los valores tradicionales de México. Justo eso es lo más característico de su obra. Y también esos juegos de luz que él logró con la luz natural, ¿no?, que le dan a su arquitectura ese misticismo, esa como arquitectura espiritual, ¿no? Porque parece que él era muy ligado a lo espiritual, ¿no? Era una persona espiritual, muy religioso. Era muy católico. Sí, muy religioso. Sí, claro. Entonces, él se inspiraba mucho en el cielo. De hecho, si tú te ubicas en algunas de sus obras, por ejemplo,
en las torres estas de satélite. Si tú te paras ahí, es para que tú te pares y dirijas tu mirada hacia el cielo, ¿no? Esa es la intención, no tanto cuando la veas de lejos, sino cuando estás ahí parado, ubicado, es para que veas al cielo. Y muchas de sus obras son así, muy para tener esas sensaciones, ¿no? Introspectivas también, ¿no? Ajá. Hacia adentro, para la reflexión. Entonces, es un arquitecto muy valioso. Entonces, para mí, estos dos arquitectos son los que selección, ¿no? Sí, son los que se me hacen muy importantes para la arquitectura, para su influencia dentro de la arquitectura. Son arquitectos cuyo pensamiento y obra arquitectónica no se desgasta, e incluso en la actualidad investigadores siguen exprimiendo y aprendiendo del legado que han dejado estas personas tan brillantes, tan sensibles, tan metódicas, tan rigurosas, que eran gente que eran tan perfeccionistas que no se conformaban con hacer un boceto y ya, sino que hacían todo el proceso de la obra. Y su obra trasciende tiempo y lugar, ¿no? Sí. Ellos sí trascienden. Sí, Gropius en la Bauhaus recupera esa intención de interrelacionar las artes para que el arquitecto esté formado en todas las artes. En todo. Y lo que mencionas de Barragán es muy similar. Él relaciona la pintura, el sonido, las texturas, los colores, la luz. El juego de luz. Sí, mira que bueno, y eso nos habla también de tu sensibilidad, Flor. Que quienes son tu referencia nos hablan mucho de quiénes somos nosotros. Gerardo, cuéntanos. ¿Quién? A ver, pues yo creo que hay arquitectos que son arquitectos y hay personas que hacen arquitectura sin ser arquitectos. A ver, me voy a explicar un poquito. Por ejemplo, digamos hablando de personas que influyeron, ¿no? Que han influido a través de la historia. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso en México, alguien que tuvo mucha influencia sin ser arquitecto en cómo son nuestras ciudades, sobre todo novohispanas, pues fue Felipe II, ¿no? Que pues era el rey de España y que a través de sus ordenanzas dijo cómo debía estar constituida una plaza, una arcada, el centro de las ciudades, las iglesias y todo eso, y que es al final de cuentas urbanismo a través del tema político, ¿no? Y pues ese es como un referente de personas que ejercen arquitectura sin ser arquitectos, ¿no? Y que influyen a través de la historia, ¿no? Pero yo creo que hay 4 genios o 4 personalidades ya propiamente arquitectos que han influenciado pues la manera en la que hemos concebido el mundo y en la que lo hemos transformado, ¿no? Yo creo que el primero, están en orden histórico, pero el primero sería Vitruvio. O sea, toda la teoría que desarrolló, la recuperación de la arquitectura griega, la medición, toda esta parte que él desarrolló, y las reflexiones filosóficas también, ¿no? Como usted nos lo ha comentado pues muchas veces, ¿no? Todo lo que él pensaba de Filmitas, Utilitas y Venostas. Que tenían que ver con el tema de todas las áreas que debe de abarcar la arquitectura, ¿no? Y para que nos entienda el público, el Utilitas se refiere a que el edificio debe ser funcional. El Venostas de que debe ser bello. Y el Firmitas de que técnicamente debe estar bien construido. Entonces Vitruvio decía, para que la arquitectura sea arquitectura deben estar en equilibrio estos 3 principios. Claro. Y yo creo que siguiendo la línea del tiempo, ahí podríamos hablar y probablemente les dediquemos un programa después a cada uno de ellos, pero vendrían Bernini, desde mi punto de vista, con el tema del barroco, ¿no? Toda esta complejidad arquitectónica que rompió en su época la manera en la que se construían y se diseñaban los espacios. Después otro genio que desde mi punto de vista es Gaudí, o sea, Antonio Gaudí, que bien sabemos que acaban de poner una de las últimas piezas ya de la Sagrada Familia. Y el último yo creo que sería Le Corbusier. Todos ellos, cada uno en su época, por su contexto, las circunstancias que les tocaron vivir, yo creo que influyeron en el tema del arquitectónico en su propio tiempo, pero también a través de la historia, ¿no? Y hasta el día de hoy pues seguimos estudiándolos y recuperando pues todo lo que ellos aportaron, ¿no? Son vigentes, no han quedado desfasados. Alguna cosita ahí que dependía de la época, pero en la actualidad sus postulados siguen siendo vigentes y siguen siendo estudiados en las escuelas de arquitectura.
Yo en mi caso me seduce mucho cuando los arquitectos, aparte de hacer obras arquitectónicas en forma y proporción y materiales en la técnica, y también han aportado la cuestión intelectual. Por ejemplo, Frank Lloyd Wright aportó la teoría de la arquitectura orgánica. Claro. Le Corbusier también aportó teorías de la arquitectura funcional. Y otro muy interesante es Zumthor, que él habla de la fenomenología en la arquitectura. Otro que para mí es muy fundamental, Alvar Aalto, que él se enfoca sobre la arquitectura humanista. Otro que coincidimos también, Flor, que es Barragán. Barragán y Guedes con la arquitectura emocional. Entonces, la arquitectura habla de la vida, es algo que siempre defiendo, y estos arquitectos abordan la vida. Su arquitectura es producto de esas ideas de cómo mejorar la calidad de vida y cómo la persona no solo atienda a la funcionalidad, simplemente que todo sea óptimo, sino que cuando camine lo haga de manera plena, que se sienta a gusto y contento. Y bueno, es tema para rato. Vamos a un corte y volvemos en un momento. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las 2, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Oaxaca está conformado por 570 municipios, 152 se rigen por el sistema de partidos políticos y 418 por su propio sistema normativo indígena. Conforme a la normativa federal y local, es deber del IEPCO promover y fortalecer los derechos políticos electorales en ambos sistemas. Para lograr una democracia plural e incluyente, impulsamos la participación política de la población oaxaqueña. Así, la democracia la construimos todas y todos. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Si en este 2026 quieres seguir brindando servicios y productos a partidos políticos, coaliciones, candidaturas, personas aspirantes o candidaturas independientes, hay algo importante que debes hacer. Necesitas realizar tu refrendo ante el Registro Nacional de Proveedores del INE y mantenerlo activo. Este trámite es obligatorio y con esto ayudas a brindar certeza y transparencia de los recursos utilizados. Tienes hasta el 28 de febrero de 2026 para realizarlo en rnp.ine.mx. Necesitas tener tu e-firma vigente. El futuro se escribe con tu participación. INE. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo, la arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Gracias por continuar. Y en este su espacio, Radio Capaeo. Saludos a todos nuestros radio escuchas y continuamos con esta charla que es muy divertida y muy provechosa para todos. Flor, otra preguntota. Y ya nos comentaste tus arquitectos de referencia. Ahora dinos qué edificios que pueden coincidir con estos autores o pueden ser de otros autores, pero que tal cual el edificio y te parece un ícono de la arquitectura y
¿Cuál? ¿Qué edificio y por qué crees que es un edificio que vale la pena mencionar? Bueno, yo también voy a mencionar 3. Me gusta mucho la ópera de Sydney, por lo que significa hoy en día, ¿no? Porque en su momento tuvo muchos problemas y no les había gustado en un principio a la sociedad australiana. Pero hoy en día ya es un patrimonio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es un referente, ya es un arquetipo y a mí me parece muy muy bien logrado, ¿no? Está muy bonito, me gusta. Ese es uno, ¿no? El otro también es el Taj Mahal. El Taj Mahal me parece un edificio muy bonito, es un funerario, ¿no? Es un mausoleo por lo que representa, que es se lo hace un sultán, ¿no? Algo así, a su esposa muerta, fallecida, que la amaba tanto que se lo hace, es de mármol blanco y pues es también un ícono, ¿no? Es muy visitado. Y ese por lo que representa. Y el tercero sería el Coliseo Romano, ese por su sistema constructivo, y por todo lo que representa en su época, ¿no? Es un edificio que fue muy bien construido, hasta nuestros días se mantiene, y fue construido en el año 1 después de Cristo, en el primer siglo, y es un sistema constructivo muy muy ingenioso, muy bien hecho, muy bien pensado, porque ahí donde se construyó es arena, es un suelo arenoso ahí en Roma. Entonces, para desplantarlo, se supone que hicieron como un disco, un platillo para desplantarlo, para que no se hundiera. Y de ahí, aparte de que está construido con muchos con arcos de medio punto, tiene una serie de canales abajo, y también tiene una serie de pasillos que la gente se podía salir en 10 minutos, desalojarlo, a pesar de ser miles de gentes que lo ocupan. Y pues por lo que representa, ¿no? Entonces es un edificio muy representativo de su época, de toda una época de la cultura romana, ¿no? Mira qué acertados edificios son. Sí. Son justo edificios que han revolucionado la arquitectura. Así es. Que aportaron algo que antes no habían aportado los otros arquitectos, como Utzon, ¿no? Con la ópera de Sydney, que plantea unas formas que no habían cómo construirlas porque las formas eran tan atípicas, estos cascarones tan bonitos que simulaban velas de los barcos. Moluscos. O moluscos. ¿no? Moluscos, sí. Y, o sea, una cosa. Y los romanos también, que aunque adoptaron muchos criterios de los griegos, fueron los romanos los que constructivamente llevaron a cabo estos acueductos y arcos y coliseos y teatros y anfiteatros. Y aparte ahí se mataban, llevaban estos espectáculos donde se mataba todo tipo de animales, no como en las películas que nada más era el león y el tigre, no, era todo tipo de animales que cazaban, lo llevaban ahí, los mataban. ¿Y qué se hacía con estos animales? Pues la carne la repartían entre el pueblo, todos salían así fuera un burro, la carne la repartían y la gente salía con comida. Mira. Entonces también por eso era diario, el espectáculo de los romanos era diario. Y había horarios donde las mujeres era en la mañana, temprano, hasta las 11 de la mañana acudían las amas de casa. Mira, sí, el equivalente, ¿no? A nuestros estadios actualmente. Exactamente. Entonces hay toda una historia sobre el Coliseo Romano, es muy interesante. Bastantísimo, no se acaban estas cosas. Gerardo, ¿cuáles son tus edificios? A ver, yo pues pensé en varios, pero nada más traje uno, porque recientemente lo pude visitar, justo hace un par de semanas. Tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y pues visité más que edificio, espacio, que a final de cuentas pues yo creo que es mi oasis en el mundo. O sea, es un lugar que me transmite muchos sentimientos, donde me desconecto realmente del mundo y disfruto mucho recorrerlo. Y bueno, este edificio es el Museo Experimental del Eco. Para quien guste o esté por el Ciudad de México en alguna ocasión visitarlo, está en la calle de Sullivan, muy cerca cuando llega a la avenida Insurgentes, enfrente del Monumento a la Madre. Y no recuerdo el número, una disculpa, pero se encuentra enfrente de este parque.
Y bueno, pues es un edificio que me gustaría, más que edificio, llamarlo espacio, que fue diseñado desde luego por Matías Geritz, él no era arquitecto, eso también me causa mucha curiosidad, que mi espacio, mi edificio favorito, no lo haya diseñado un arquitecto, sino que él era artista. Él llegó después de la guerra a México, él era polaco, y sobrevivió todo el tema del Holocausto, porque él era judío también. Y pues vino a hacer prácticamente toda su obra aquí en México, tuvo una muy buena amistad con Barragán, colaboraron en muchos proyectos como las torres de satélite, hay un cuadro de Geritz en la casa de estudio de Barragán, y él escribe alrededor de los 50 el manifiesto de la arquitectura emocional, ¿no? Donde él describe qué es la luz, para qué es la arquitectura como un elemento pues de sensaciones, no nada más constructivo ni nada más ornamentado, ¿no? Entonces yo creo que él hizo, este manifiesto es una cuartilla, es un texto muy breve que refleja pues todos estos conceptos de cómo la arquitectura debe de ir más allá de resolver una función, también debe de evocar sentimientos a las personas, ¿no? Entonces este edificio, el Museo del Eco, está diseñado bajo estas premisas, lo empezó a diseñar a partir del 52-53, terminan construyendo en el 57 y es un espacio que, como bien ya hemos comentado fuera del aire, pues es un espacio arquitectónico que se convierte en arte, o una pieza artística que se convierte en un espacio arquitectónico, ¿no? Y pues es un solar, es un edificio muy pequeño que tiene una serie de recorridos, tiene un patio, una galería, un pasillo, que yo creo la composición de todos los elementos de verdad están orquestadas para generar sensaciones en las personas, ¿no? O sea, los colores, las texturas, los niveles de plafones, cómo se abren y se cierran diferentes espacios. Entonces yo creo que es un lugar muy bonito, que si tienen la oportunidad de irlo a recorrer, pues les va a generar muchas sensaciones, y pues es mi espacio, mi edificio favorito. Bueno, qué bellísimo edificio, y sobre todo que has corroborado que este manifiesto se materializa en una obra construida. Es un edificio que fusiona, ¿no?, el arte y la arquitectura, en donde el límite, que generalmente estamos muy limitados los arquitectos, pues desaparecen esos límites, o quizás seguramente tuvo sus propios límites, pero como artista no se notan, no se distinguen. Claro, y comentar nada más rápidamente que se estuvo subutilizado y posteriormente lo rescató la UNAM en los años 90, ¿no?, para restaurarlo, intervenirlo, y está abierto al público desde entonces como un área de exposición. Bueno, ya nos queda un poco tiempo. Yo expresaré mi edificio, que está en Monte Albán, es el edificio J. Todos son bellísimos, pero ese en especial tiene una calidad de arquitectura. Los demás son bonitos y es arquitectura, pero están hechos más con plan artesanía. Este ya está desde ojos del presente, obviamente, desde nuestra perspectiva, y tiene un valor plástico y con muchos principios arquitectónicos, que es el edificio J, que es el observatorio que tenemos en Montalbán. Y hay más, no se acabaría. Pues ya nos estamos despidiendo, queridos usuarios. ¿O tenemos más tiempo por ahí? Sí, tenemos un poquito de más tiempo. Otro edificio tan bonito que me impresionó es un museo de Castelvecchio de Carlo Scarpa. Y es un museo que está en Verona y que es una restauración que se hizo a lo largo de 20 años, más o menos, en intervalos de tiempo, no es que sean todos los 20 años seguidos. Y el nivel de detalle, tuve la oportunidad de estar en este edificio, el nivel de detalle es extraordinario, porque el arquitecto cuidó hasta el más mínimo detalle, desde la experiencia corpórea, qué efectos quería que la gente tuviera al transitar, al tener contacto con la luz, con las texturas, hasta el mínimo detalle constructivo. Entonces, un edificio que en lo personal lo visité, y no les miento, 3 días después, todas las noches mi mente todavía estaba trabajando, y todas las imágenes, porque
coincidía el filo del pavimento con la viga, con todo. Era un arquitecto que vivía en la obra, era un arquitecto muy talentoso de la época de las vanguardias, Carlos Carpa, y era experto en todo. De esos ejemplos. Hablaremos del edificio más adelante, yo creo, a profundidad. Hay mucho todavía. Mucho todavía. Pues estimados radioescuchas, ha sido un placer. Envíenos sus comentarios y algo que quieran agregar. Bueno, nada más despedirme y mandarle saludos, a Verónica, a Silvana, a Adriana y a Sierra. ¿Y algo más? ¿Solo eso? Nada más, solo eso. Muy bien, pues nada más decirles que también se valen sugerencias de temas, el tema que quieran que nosotros abordemos, que nos manden, que nos escriban y nosotros lo desarrollaremos con mucho gusto. Perfectísimo, gracias y que tengan bonito fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Radio Capaeo, tu espacio. Gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana.